Aló, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto nuevamente compartir este tiempo de esta clase que va a ser completamente irregular, como consecuencia de que ustedes saben, en el conocimiento que se está llevando a cabo en este momento, una jornada académica para establecer las líneas de investigación para la carrera de ingeniería de sistemas. Y desafortunadamente, o afortunadamente, no sé el caso, estoy en esta comisión. Esta mañana ya venimos trabajando ya como 3 días y resulta de que desde el día lunes que estamos trabajando en esta temática de las líneas de investigación, y desafortunadamente esta mañana ha concluido la primera parte, nada más que las exposiciones, y hoy se va a efectuar el debate. A las 2 de la tarde, o sea, deben volver. Yo en realidad debería estar trabajando con nuestro grupo, pero también tengo que atenderles a ustedes. Entonces, en cuanto me sea posible, me he informado del grupo de que tengo que pasar, o sea, pues necesariamente. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, agrandar un poquito para ver la disponibilidad del espacio. Y como nunca está saliendo una buena transmisión en alta definición. Uno de sus compañeros me pidió que resolviera este problema y haga el análisis de sensibilidad en el mismo. El planteamiento es máximo de z igual a 5x sub 1 más 7x sub 2 más 20x sub 3 y más 6x sub 4. Este es el tercer problema, no lo hemos resuelto, ¿verdad? ¿O es que ya se resolvió ese problema? ¿Alguien tiene ese problema que estoy planteando, ya se resolvió en clase anterior o es que lo estamos viendo por primera vez? Se me hace que ya lo hubiésemos resuelto. Sujeto A, 4x sub 1 más 8x sub 2 más 10x sub 3 más 6x sub 4 menor o igual a 400. Y la segunda inecuación es 3x sub 1 más 2x sub 2 más 20 por x sub 3 más 3 por x sub 4 menor o igual a 600, y donde todas las x sub i tienen que ser mayores o iguales a 0. Ya resolvimos este ejercicio, por favor. Creo que estés resolviendo el mismo, ¿no? Podríamos Sí, hemos resuelto ese ejercicio. ¿Es nuevo o ya se resolvió? Sí, ya hemos resuelto ese ejercicio Ya. anterior. Miren, entonces no, pues no tiene sentido, ¿no? El volver a resolverlo. Entonces, claro, algunas veces me desubican con las preguntas Entonces ya hemos resuelto este problema, entonces vamos a resolver otro. ¿Qué les parece si resolvemos el problema número 10? Vamos a plantear el problema número 10 del texto, por favor. Las personas que tengan el texto en los problemas es el problema número 10. Eso no lo vamos a resolver, no tiene sentido pues volver a resolver lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a plantear un nuevo problema que dice lo siguiente. Dice, Acevedo Consult Incorporated es una firma de contadores públicos de la ciudad de Cochabamba especializada en preparar liquidaciones de pagos de impuestos
y también auditar compañías pequeñas o medianas. Entonces, son dos actividades. La primera actividad es liquidación de impuestos. Liquidación de impuestos. Y la segunda actividad que tiene esta compañía es la auditoría. Auditorías, dice, ¿no? Auditorías a pequeñas empresas. A pequeñas empresas. Muy bien. Luego dice, el interés, dice, de la empresa es conocer cuántas auditorías y liquidaciones de pago de impuestos puede realizar mensualmente. Entonces, nos está hablando de un número acá, ¿no? De un número. Colocaría un número de liquidaciones y número de auditorías. Dice, esta es la pregunta. Estas son las dos preguntas. Y consecuentemente van a ser también X1 y X2. Es decir, estamos definiendo acá las variables del problema que necesitamos saber. ¿Qué número de liquidaciones e impuestos? ¿Qué número de auditorías a pequeñas empresas va a ser la empresa Severo? Y por lo tanto nos dicen lo demás. El interés a la empresa en conocer cuántas auditorías y liquidaciones de pagos e impuestos puede realizar mensualmente, de tal manera que se obtengan los máximos ingresos. Entonces, automáticamente estamos indicando de que va a ser el máximo de Z, porque los ingresos, las utilidades se maximizan, mientras que los costos se minimizan. El interés de la empresa, bueno, ya está, de tal manera que se dispone de 800 horas hombre. Dice que disponemos 800, aquí vamos a colocar las disponibilidades. Las disponibilidades. Y dice que se dispone 800 horas hombre. Y va a ser esto menor o igual. Se disponen por eso, ¿no? Entonces, por eso que lleva el signo menor o igual. Para trabajo directo y dirección, mientras que solamente se disponen de 250 horas hombre para una revisión. Entonces, esto es 800 horas hombre para trabajo directo y dirección, mientras que solamente se disponen 250 horas hombre para una revisión. 250 horas hombre para trabajos, en este caso es para trabajo de revisión. Y la primera es para trabajo directo y dirección. Para trabajo directo y dirección. Trabajo directo y dirección. Bien. Dice, una auditoría promedio requiere 40 horas de trabajo directo. Entonces, vamos a establecer que X1 va a ser liquidación de impuestos y X2 va a ser auditoría a pequeñas empresas. Entonces, se dice, una auditoría, que es X2, requiere, dice, 40 horas hombre de trabajo directo. 40 horas hombre de trabajo directo. Y así como de 10 horas hombre para revisión. De 10 horas hombre de trabajo de revisión. Una liquidación de pago de impuestos, que estamos denominándola como X1. Una liquidación de pago de impuestos requiere de 8 horas de trabajo directo. Requiere de 8 horas hombre de trabajo directo. Y 4 horas de revisión. Y 4 horas hombre de revisión. Dice que además además decía acá, ¿no? Que una auditoría promedio requiere 40 horas hombre de trabajo directo y dirección, así como 10 horas hombre de revisión. Y aporta, dice, una utilidad de 3.000. Entonces aporta una utilidad de 3.000 unidades monetarias de utilidad.
Una liquidación de pago de impuestos, X1, requiere 8 horas de trabajo directo, 4 horas de revisión y produce un ingreso de 1000 unidades monetarias. Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas liquidaciones de impuestos y cuántas auditorías debe efectuar, ¿sí?, esta empresa para que se optimice la utilidad? La información que acabamos de descargar, ¿sí?, tiene esta característica. Solamente que estas 8 horas, hombre, tiene que ser por liquidación de impuestos. Y esta otra de acá va a ser por liquidación de impuestos también, liquidación de impuestos. Y 40 hombres por, en este caso estamos hablando por auditoría a pequeñas empresas. Y acá también esas 10 horas va a estar sobre auditorías a pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo podríamos expresar este problema? Tendría que ser el máximo de Z va a ser igual a 1000 unidades monetarias por liquidación de impuestos por X sub 1, cuyas unidades son liquidación de impuestos. Entonces, liquidación de impuestos por liquidación de impuestos se puede simplificar. Aquí vamos a poner liquidación de impuestos y vamos a denominar auditoría a pequeñas empresas como APE, ¿sí? Para no escribir toda esa relación de palabras. Más 3.000 por auditorías, 3.000 unidades monetarias por auditoría a pequeñas empresas y por X sub 2, cuyas unidades son auditorías a pequeñas empresas, ¿sí? Ese es su apellido. Auditorías a pequeñas empresas. Y por supuesto que eso va a ser menor o igual a 800 horas hombre. Creo que no están viendo esa última partecita, ¿no? Ahí voy a colocar. 800 horas hombre. Y luego, esa es la función objetivo. Y ahora las restricciones. Se coloca sujeto A y sabemos que son restricciones. Van a ser 8 horas hombre por liquidación de impuestos por X sub 1, cuyas unidades son liquidación de impuestos, por lo tanto, liquidación de impuestos con liquidación de impuestos se simplifica, más 40 horas hombre por auditoría a pequeñas empresas, por X sub 2, cuyas unidades son auditoría a pequeñas empresas. Auditoría a pequeñas empresas. Como verán acá, auditorías a pequeñas empresas, igual que la función objetivo, se simplifican y eso tiene que ser menor o igual a 800 horas hombre en el trabajo directo de dirección. En el trabajo directo de dirección. Y 4 horas hombre se requieren para realizar una liquidación por X sub 1, cuyas unidades son liquidación de impuestos, más 10, ¿sí? Estamos hablando ahora del trabajo de revisión, más 10 horas hombre en auditorías a pequeñas empresas por X sub 2, cuyos apellidos son auditoría a pequeñas empresas, y esto va a ser menor o igual a 250 horas hombre. Y este es el requerimiento para el trabajo de revisión. Muy bien. Entonces, ya que se ha planteado de esta manera, entonces veamos cómo podemos plantear en términos ya de un programa lineal. Y este problema se va a plantear como máximo de Z igual a 1000 por X sub 1 más 300 eso, o 3000, no, 3000, aquí falta un 0, más 3000 por X sub 2, sujeto a las siguientes restricciones, que las obtenemos de acá. Va a ser
Por supuesto que en el lado izquierdo quedan horas hombre, y en el lado derecho horas hombre. Consecuentemente, si se factorizan estos dos términos, horas hombre, y pasa a dividir con horas hombre, se simplifican. Y lo propio ocurre en el segundo término. Entonces, como programa, lineal simplemente se expresa de esta manera, ¿no? 8x1 más 40x sub 2 es menor o igual a 800. Así como también 4 por x sub 1 más 10 por x sub 2 va a ser menor o igual a 250. Igualmente acá horas hombre con horas hombre se simplifican. Y donde además x sub 1, x sub 2 son mayores o iguales a 0, que es la condición de no negatividad. Entonces, si esto es cierto, entonces para poder resolver utilizando el simplex, debo agregar variables de holgura en cumplimiento a la tercera, de forma equivalente de la programación lineal, ¿cierto? Entonces esto es 10.000x1 más 3.000 por x sub 2. Voy a hacer una copia del lado izquierdo de las inecuaciones, 8x sub 1 más 40x sub 2, y estas son las restricciones, por lo tanto debo colocar sujeto a. Dejo simplemente así de momento por 4x sub 1 más 10 por x sub 2, ¿no? Y esto puedo dividir, esto tengo que aumentar. Como el lado izquierdo es menor que el lado derecho, entonces tengo que agregar variable de holgura. En este caso, la primera variable de holgura que agrego es x sub 3, y esto es igual a 800. Por otra parte, en la segunda inecuación tengo que agregar una nueva variable de holgura. ¿Por qué razón? Porque la desigualdad es del tipo menor o igual, entonces tengo que agregar una variable de holgura en cumplimiento a la tercera, ¿no? Forma de equivalente a la programación lineal. Y esto es igual a 250, y además indicando que todos los x sub x, incluyendo las básicas y las variables de holgura, son mayores o iguales a 0. Entonces, de esta manera hemos logrado, ¿sí?, plantear el problema en esos términos. Ahora bien, ahora vamos a utilizar el método simplex para la solución. Eso de acá ya lo tienen copiado. Se está notando 100%. La transmisión está adecuada. Por lo tanto, voy a borrar, porque esto ya lo deben tener marcado. ¿Alguna objeción? ¿De que borre? Ninguna. Ninguna. Muy bien, entonces continuamos. Ya planteado el programa lineal, entonces tenemos que llevar al tabló, ¿sí? O tabla, si quieren, de trabajo del método simplex. Para ello, lo que tenemos que construir es una tabla, ¿sí? Una tabla que tenga las siguientes características. En la primera columna vamos a expresar las variables básicas. ¿Cuáles son esas variables básicas? Son x1 y x2, que están planteados en el problema. Por lo tanto, va a ser x sub 1 y x sub 2. Y tenemos, además, dos variables de holgura que también tenemos que colocar en la tercera y cuarta columna. Aquí se colocan variables de holgura y además se colocan las variables artificiales según sea el caso. Aún no hemos tocado todavía el tema de las variables artificiales, excepto en la parte teórica, ¿no? Dijimos que cuando las desigualdades son del tipo mayor o igual, entonces tengo que agregar variables artificiales que entran con signo negativo. Pero todavía no hemos llegado a ese caso, de manera que no nos hagamos mayor problema. Por el momento, sí tenemos este tabló, esta es la estructura del tabló, este es el vector de costos cuyos elementos deben multiplicarse por -1. En el tablón inicial siempre debo colocar solo variables de holgura. Entonces, si fueran inecuaciones del tipo mayor o igual o igualdades, entonces aquí no se coloca nada.
Pero en este caso, las dos inecuaciones son del tipo menor o igual y estas son sus variables de holgura. Entonces, inicialmente colocamos las variables de holgura. A continuación, lo que vamos a hacer es transportar, ¿sí?, los números que están al lado de las variables, ¿no? Por lo tanto, para x sub 1 corresponden estos valores, 8 y 4. Para x sub 2 corresponde 40 y 10. Y finalmente aquí la matriz identidad, porque es lo que tenemos que invertir. 800 acá y 250 en B sub 2. Estos son los elementos del vector de restricciones y disponibilidades. Los elementos del vector de costos, que son 1000 y 3000, tengo que multiplicarlos por menos 1. Por lo tanto, este valor queda en menos 1000 y este otro valor en menos 3000. Y debajo de las columnas de x3 y x4 no se coloca nada, porque no hay nada en la función objetivo. Y finalmente ustedes saben que en la primera casilla del resultado simplemente se coloca una cruz, ¿no? Si gustan pueden ponerle 0, pero es más aconsejable colocar una cruz porque todavía no hay ningún valor. Aquí falta un 0 más. Entonces, debemos, utilizando la metodología, ¿sí?, el algoritmo del simplex, debemos determinar los menores valores de todos los menos z. Eso significa que entran en juego menos 1000, menos 3000. A ver. Muy bien. Continuamos. Este es el vector de pivotado. Como ese es el vector pivotal, entonces para determinar el pivote tengo que aplicar la siguiente relación. Tengo que determinar el menor cociente de todos los b sub i entre los a sub i sub eres, pero con esta condición que no la deben olvidar nunca, que a sub i sub r siempre tiene que ser mayor a 0, lo que significa que no puede ser ni 0 ni un número negativo. Entonces ahora reemplacemos valores. Inicialmente el primer b sub 1, que es igual a, ese primer b sub 1 es igual a, un momentito por favor, ahí tenemos una llamadita. ¿Aló? Muy bien, ya nos están convocando ya a la reunión, pero también con ustedes tenemos un compromiso, ¿no? No podemos tampoco dejar de pasar, no han suspendido actividades académicas y no han dado permiso tampoco para no se ha dicho nada, la verdad. 800 entonces, que es el primer B sub i, y luego hago la comparación con el segundo B sub i. Por lo tanto, va a ser 800 entre 40, el primer cociente, 800 entre 40, el segundo cociente va a ser 250 entre 10. Los resultados van a ser, este 0 con este 0 se simplifican, 80 entre 40 es 20 en el primer caso, y en este otro caso es 25. Consiguientemente, el menor cociente es 20. Por lo tanto, 800 entre 40, determina que este valor es el pivote. Consecuentemente, sale de ser solución del problema x sub 3 e ingresa a ser solución del mismo x sub 2. Por lo tanto, en vez de x sub 3, ahora coloco x sub 2, mientras que x sub 4 continúa siendo nomás la solución del problema. Ahora, como ya tienen esto, y además que ya es actual, estas son las dos fórmulas únicas que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí?, para hacer el análisis. Entonces, ahora nos vamos a la siguiente iteración. Nos vamos a la siguiente iteración. Aquí está. Este vector de costos.
Y lo que tengo que hacer ahora es, bueno, aquí normalmente siempre divido, ¿no? Con una rayita entrecortada para ver dónde se encuentra la matriz de identidad. Pues ahora lo que voy a hacer es dividir para convertir el valor del pivote en 1, porque es lo que me interesa. Tengo que dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote. Por lo tanto, el primer valor que tengo que dividir es 8 entre 40. La octava parte de 8 es 1. La octava parte de 40 es 5. Por lo tanto, el resultado es igual a un quinto. Alguien está con el micrófono abierto. Por favor, tenga la bondad de cerrar. Y finalmente este 1 va a ser 1 entre 40. 1 entre 40, 0 entre 40 y 0. Y 800 entre 40 habíamos dicho que es igual a 20, ¿verdad? A 20. Muy bien, ahora necesito convertir este valor de acá en 0. Por lo tanto, todos los elementos de la fila pivotal, y por supuesto incluido el pivote, tengo que multiplicar por un valor igual a este que quiero convertir en 0, pero de signo diferente. Ese valor es 10, de signo diferente, entonces menos 10. Menos 10 por 1 es menos 10, más 10, este valor es igual a 0. Menos 10 por un quinto, el resultado es igual a menos 2, más 4, este valor se convierte en 2. Menos 10 entre 40 avos, el resultado es igual a menos un cuarto, más 0, este resultado es igual a menos un cuarto. Menos 10 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 10 por 20 es igual a menos 200, más 250, el resultado es más 50. Nunca estos valores de acá deben ser negativos. El peor de los casos que puede ocurrir es de que sea 0. Y cuando ocurre 0, cuando aparece aquí un 0, existe la posibilidad de que el problema sea degenerado o degenerado temporal. Son casos especiales de la programación lineal, pero que se pueden presentar. Luego, después de haber hecho, necesito convertir ese valor de acá en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar todos los elementos de la fila pivotal por un valor igual a este, pero de signo diferente. Ese valor va a ser igual a 3000. Va a ser igual a 3000. No están viendo esa partecita, así que voy a mover. Muy bien. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor, no sea malito, apáguelo, ¿ya? No sea malito. Es que suenan, pues, ¿no? Hay unos ruiditos. Ahora vamos a multiplicar entonces 3000 por 1, 3000, más o menos 3000, ese valor se convierte en 0. 3000 por un quinto. 3000 entre 5 es igual a 600. Menos 1000, el resultado es igual a menos 400. A menos 400. 3000 entre 40. Entre 40. Estos dos ceros se dan. 300 entre 4, el resultado es igual a 75. A 75. 75 más 0, 75. ¿Qué hice? Voy a multiplicar 3000 por 40 avos, elimino estos dos ceros y 300 entre 4 es igual a 75. 3000 por 0 es 0, más 0 es 0. 3000 por 20 son 60.000, más 0 es correcto, ¿no? Son 60.000. Son 60.000 unidades. Más 0, 60.000. El problema ha concluido, no ha concluido porque cuando se hace el análisis en el vector de costos, resulta que se encuentra un elemento todavía que es negativo, que es menos 400. Y siendo además el único elemento negativo cuando se hace el análisis del mínimo valor de los menos z sub j, en este caso hay un solo valor del vector de costos que sea negativo, que es igual a menos 400. Entonces eso implica automáticamente que esta es la columna pivotal. Así de simple, no hay necesidad de hacer mayor análisis. Pero si existieran más filas, entonces hay que hacer todo el análisis, ¿no? Para determinar. Si hay más elementos, perdón, en el vector de costos. Ahora bien, ahora necesito, ¿sí? Determinar el pivote. Por lo tanto, utilizo la siguiente relación. El mínimo de B sub I entre todos los A sub I sub R, pero bajo la condición de que A sub I sub R tiene que ser mayor que 0, siempre.
Entonces ahora vamos a dividir 20 entre un quinto, coma, y 50 entre 2. Los resultados de estos cocientes son, en el primer caso son 100 y en el siguiente caso son 25, ¿correcto? 50 entre 2 es igual a 25 y 20 entre un quinto, ¿no? Es igual a 100. Claro, porque estamos con extremos. Aquí hay algún problema, ¿no? Pero estamos siguiendo las reglas correctas. 20 entre un quinto es igual a 100. Y 50 entre 2 es igual a 25. ¿No hay alguna equivocación? Creo que no, ¿no? No hay Está ninguna. bien, Inge, el pivote es el 2. El pivote es el 2, ¿verdad? Muy Sí. bien, tomamos este como pivote. Sale de ser solución del problema x sub 4 e ingresa a ser solución del mismo x sub 1, ¿no? X sub 1. Mientras que x sub 2 continúa nomás sin movimiento. Entonces, esto voy a bajar. La siguiente semana es semana de ingeniería de sistemas. Va a haber suspensión de clases y qué mala suerte justo hasta el jueves, porque el día se va a ser normal. Pero de todos modos hay suspensión. Estoy presentando una exposición sobre mecanismos sobre inteligencia y la creatividad. Así que van a ver ya en la publicidad, yo me imagino que a partir del día domingo ya. Muy bien, como ya hemos determinado que este es el pivote, ¿correcto? Ese es el menor cociente. 25 es menor que 100, por lo tanto tengo que convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, 2 entre 2, 1. 0 entre 2, 0. Menos un cuarto entre 2. Entre 2, el resultado es a menos un octavo. El resultado es igual a menos un octavo. ¿Están de acuerdo, verdad? Menos un octavo. Un cuarto entre 2 es igual a menos un octavo. Y 1 entre 2 es igual a 1 medio. Y 50 entre 2 es igual a 25. Como ya tenemos esto preparado, entonces ahora necesito convertir todos estos elementos de la columna pivotal en ceros. Pero como x sub 2 continúa siendo solución del problema, entonces este vector no va a cambiar, ¿sí? Nos facilita enormemente el trabajo. Yo necesito convertir este valor en 1. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual, que es un quinto, pero de signo diferente, que es menos un quinto. Menos un quinto por 1 es menos un quinto, más un quinto, ese valor es igual a 0. Menos un quinto por menos un octavo es igual a 1/40, ¿correcto? Y debo sumar a más 1/40. El resultado de esto es igual a 2/40. Mitad de 2, 1 y mitad de 40, 20. Por lo tanto, el resultado es 20avos. Este resultado es igual a 20avos y además es positivo. Ahora necesito multiplicar menos un quinto por un medio y el resultado es igual a menos un décimo más 0. Este valor es igual a menos un décimo. Menos un quinto por 25 es igual a menos 5. Menos 5 más 20, este resultado es igual a más 15. Ahora necesito convertir este valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo diferente. En este caso, por más 400. Dice que nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos 3. Vamos a acabar. 400 por 1 es 400 más menos 400. Este valor es igual a 0. 400 por un octavo es igual a menos 50. Menos 50 más 75 es más 25, ¿correcto? Eso sí que tenemos que hacer. 400 entre 8. Entre 8. 40 entre 5 es igual a... 40 entre 8 es igual a 5. Por lo tanto es menos 50 más 75 es más 25. 400 por un medio es igual a 200 más 0
este valor es igual a más 200. ¿Estamos de acuerdo? 400 por un medio es igual a 200, más 0 es igual a 200. Y finalmente, 400 por 25, 400 por 25 es igual a 10.000 más 60.000. Este resultado es igual a 70.000. Entonces, los resultados de este problema son x sub 1. Aquí vamos a colocar, vamos a ver un poquitito, ahí quito. Los resultados del problema son x sub 1 igual a 25, x sub 1 igual a 25, x sub 2 igual a 15, x sub 2 es igual a 15, y el máximo valor de z es igual a 70.000. Es igual a 70.000. Pero 25, ¿qué? Son 25 L sub is. ¿Qué significaba? Las liquidaciones. A liquidación de impuestos, y el otro era auditoría a pequeñas empresas. Entonces, donde decía numeral, ahora se convierte en 25 liquidaciones de impuestos y 15 auditorías a pequeñas empresas. Ese es el resultado del problema. Pero esto ustedes ya lo conocen. Lo único que me ha permitido a ustedes con esto es un poco trabajar. Nosotros necesitamos, ¿sí?, trabajar con esta información. Esta información que se encuentra acá. Esta información que se encuentra acá se denomina matriz inversa de la base. Y además que hemos demostrado que evidentemente es así, ¿no? Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer a continuación es realizar el análisis de sensibilidad en el vector de costos, que fue el tema que habíamos planteado en la clase anterior, pero no lo habíamos resuelto. Solamente que para eso me parece que aquí se ve mejor o este otro lado se ve mejor. No, pero este lado es cortito, es muy chiquitito. Por lo tanto, voy a hacer una copiecita del problema. Máximo de z es igual a 1000 por x sub 1 más 3000 por x sub 2 sujeto a las siguientes restricciones. 8x sub 1 más 40x sub 2 es menor o igual a 800 y 4x sub 1 más 10 por x sub 2 es menor o igual a 250, donde x1 y x2 son mayores o iguales a 0. Estoy haciendo esta transcripción simplemente para poder trabajar con un poquitito más de espacio, ¿no? Entonces, ahora voy a borrar esto de acá. Esto de acá, que ha sido el planteamiento del programa lineal. Y si tienen, apenas concluya, nuevamente vamos a volver a ingresar. Entonces ahora nos dedicamos a hacer el análisis de sensibilidad en el vector de costos. El análisis de sensibilidad